Introducción a SQL. SQL básicamente es un lenguaje para que nosotros podamos accesar y manipular bases de datos. SQL básicamente es en español el lenguaje estructurado de consulta. Nos permite a nosotros accesar y manipular bases de datos. Recordemos que una base de datos es un conjunto de tablas y dentro de las tablas nosotros encontramos los registros y dentro de los registros nosotros encontramos los datos. ¿Sí? Entonces es por ello que SQL nos permite accesar precisamente a los datos y de esos datos pues manipular o generar lo que viene siendo la información. ¿Qué podemos hacer con SQL? Básicamente ejecutar consultas, recuperar datos, insertar registros, actualizar los registros, eliminarlos, crear nuevas bases de datos, crear nuevas tablas, ¿sí? Crear vistas de las tablas. Bien, dentro de SQL básicamente su propietario o quien lo ha apoyado fundamentalmente es Microsoft. Más sin embargo tenemos otros gestores de bases de datos como lo son MySQL, Access, Maria y así como los otros demás que ustedes investigaron y realizaron esa actividad. Generalmente SQL actualmente es utilizado para aplicaciones, para sistemas tanto web como sistemas de escritorio. ¿Sí? Cabe recalcar que MySQL, que es otro sistema gestor de base de datos, también es bastante utilizado. Básicamente MySQL, pues junto con el servidor Linux, pues son el sistema gestor de base de datos y el sistema operativo pues, más utilizado en los sitios web. ¿Sí? Si hablamos de YouTube, si hablamos de Facebook, si hablamos de Twitter, si hablamos de Netflix, ¿sí? Prácticamente la mayoría de los servidores web pues utilizan bases de datos, en este caso MySQL. ¿Por qué SQL no? Bueno, SQL sí es muy utilizado para sistemas empresariales, pero básicamente todo se reduce a las mismas instrucciones. ¿Qué instrucciones? Las instrucciones de SQL, que pues como lo vemos aquí. Los comandos más importantes son el select, el update, el delete, el insert y el where. ¿Sí? Bien. Y bueno, SQL también viene formando parte de lo que es el sistema relacional del manejo de base de datos. ¿Sí? ¿Qué es relacional? O sea que yo puedo relacionar diferentes tablas y de estas tablas pues yo puedo generar nuevas bases de datos. Eh, tenemos aquí un ejemplo. Select from customers. Que viene, customers vienen siendo clientes. Vemos aquí, primeramente, la palabra select, seguido de un asterisco, from, y customers, que viene siendo la tabla de una base de datos. Eh, esa, dicha, esa tabla de esa base de datos, ¿sí? La tenemos precisamente aquí. Esta es la tabla customers, donde viene desde el 1, ¿sí? Bueno, aquí está cortada, ¿no? Pero son más registros, ¿sí? La tabla anterior contiene 5 registros, ¿sí? Pero en la práctica son más, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Bien, ¿cómo puedo yo, cómo sé cuáles son los registros, cómo sé el nombre de las tablas, el nombre de cada uno de los campos de esa tabla, inclusive cuántas tablas tiene dicha base de datos? Este tutorial, este documento que estamos viendo, pues nos permite a nosotros ir estudiando, irnos introduciendo precisamente a este lenguaje estructurado de consulta. Y tenemos los comandos más importantes que ahorita lo leímos, pero a lo que quiero ir es a lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, ya la instrucción select y cómo funciona. ¿Cómo podemos nosotros poner en práctica esto? Eh, si no yo quiero escribir, ¿dónde lo escribo? ¿Cómo le hago? Bien, necesitamos
un programa gestor de base de datos. En este caso, si estamos hablando de SQL, necesitamos tener SQL en nuestra computadora. Y aquí viene el gran problema al cual ahorita nos enfrentamos. ¿Sí? ¿Cómo es que yo puedo tener eh, este sistema gestor de base de datos? Bien, no podemos. No podemos debido a que necesito pasarles el instalador. Si hablamos específicamente sobre SQL, necesitamos una versión de Windows, ¿sí? Que es Windows Server, para poder habilitar a la SQL. Si hablamos de MySQL, pues sí necesitamos ahí un programa. Pero esto es para computadoras y no todas las computadoras que tenemos tienen la capacidad y las características para ejecutar correctamente a estos sistemas gestores. Más si utilizamos para conectarnos a internet y realizar nuestras actividades de la escuela con un celular o una tableta, pues mucho menos podemos nosotros tener en disposición pues un sistema gestor de base de datos. Voy a, voy a compartirles, ¿sí? Y vamos a entrar aquí a Google, por favor. Y cuando ustedes ingresen a Google, ¿sí? Ahorita yo estoy en mi navegador web. Cuando ustedes estén en Google, vamos a escribir aquí W3 Schools SQL. W3 Schools es un sitio que nos provee a nosotros de diversos tutoriales. Si yo quiero aprender, por ejemplo, MySQL, si quiero aprender SQL, si quiero aprender Python, si quiero aprender Perl, si quiero aprender C Sharp, C++, Java, eh, W3 Schools, pues es una excelente página en la cual yo puedo aprender precisamente no solamente SQL, sino diversos lenguajes de programación y sistemas gestores de base de datos, así como también lenguajes scripts. Entonces, cuando ustedes escriban en Google W3 Schools, nos va a aparecer esto de aquí, SQL Tutorial. Nos vienen las diferentes partes, ¿sí? de este tutorial de SQL. Le voy a dar clic. ¿Sí? Entonces, todo viene en inglés. ¿Cómo lo traduzco al español? Bien, en la parte de acá, en la parte de derecha, viene un pequeño mundo. ¿Sí? Este pequeño mundo es translate, que significa traducir. Selecciono el idioma, en este caso el español. ¿Sí? Y de esta manera pues tenemos aquí precisamente ya traducido al español pues nuestro pequeño tutorial, que mucho de este tutorial ustedes ya lo tienen en el PDF, ¿no? Pero ¿para qué los llevo aquí? Los llevo precisamente aquí en la primera parte. Vemos el tutorial y vemos precisamente, dice, un pequeño ejemplo. ¿Sí? Este pequeño ejemplo es para que yo vea este, qué hace el select asterisco from customers. Lo que me interesa es este botón de aquí. Inténtalo tú mismo. Cuando nosotros le damos clic, ¿sí? Nos va a llevar precisamente a esto. ¿Qué es esto? Esto de aquí, yo escribo la instrucción SQL y al momento de darle clic al botón Run SQL, me va a desplegar el resultado del comando que yo escribí. En pocas palabras, yo tengo sobre internet, sobre un sitio web, yo tengo un servidor SQL. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le doy clic en Run, aquí me aparece. ¿Sí? ¿Qué me aparece? Me aparece todo lo que tengo en la en la tabla customers. En este caso me dice que hay 91 registros, ¿sí? Y me aparece toda la información que contiene la tabla customers, que viene siendo la tabla clientes. Entonces, nosotros vamos a estar utilizando este sitio web para que ustedes escriban aquí los comandos y vayan practicando, ¿sí? ¿Con qué vamos a practicar? Pues tenemos que practicar con esta base de datos.
esta base de datos está conformada por diferentes tablas. Aquí nos dice tu base de datos, el nombre de las tablas y el número de registros. Entonces, yo actualmente estoy en la tabla Customers, pero esta base de datos también tiene la tabla Categorías, tiene la tabla Employees o empleados, tiene la tabla Detalles de la orden, órdenes, productos, este, tiene la tabla shippers o quienes envían y tiene suppliers o proveedores. Entonces, si yo quiero conocer, por ejemplo, la tabla customers, pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. El primer campo se llama Customer ID, Customer Name, Contact Name, Address, City, Postal Code y tiene Country. En español, pues el identificador del cliente, el nombre del cliente, el contacto, ¿sí? Eh, el nombre del contacto, la dirección, la ciudad, el código postal y el país. Si quiero ver, por ejemplo, la tabla categorías, nada más es cuestión de darle un clic. Y aquí en categorías, pues me dice, tengo el identificador de la categoría, el nombre de la categoría y la descripción. Si quiero ver la tabla empleados, me muestra aquí el número de me muestra aquí el número de empleados, el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento, la foto y algunas notas acerca del empleado. Si quiero ver el detalle de la orden, pues me muestra aquí el número del ID, el identificador de la orden, el identificador del producto y la cantidad. Si yo quiero ver, por ejemplo, las órdenes, el número de orden, el número del cliente, el número del empleado, la fecha de la orden y el identificador de quien lo envió. Si quiero ver los productos, pues me pone aquí el producto, el nombre del producto, quién es mi proveedor, a qué categoría pertenece, la unidad o la descripción y el precio. Si quiero ver quiénes son los que envían mis productos, pues tenemos tres básicamente, tres registros, pero, perdón, tres campos. El primer campo, pues es el identificador, el nombre de quien envía y su teléfono. Y por último los proveedores, que contienen siete campos, ¿no? El primero, pues el Supplier ID, el nombre del contacto, la dirección, la ciudad, el código postal, el país y el teléfono. Entonces nosotros, por lo pronto, para practicar, pues vamos a utilizar, ¿sí?, lo que viene siendo esta base de datos. Esta base de datos, como les comento, pues está formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tablas. Cada una de estas tablas tiene sus propios campos y cada campo tiene, perdón, y cada tabla tiene sus propios registros, ¿sí? De manera general, con todas estas tablas, pues es o conforman nuestra base de datos. Ahora bien, tenemos nosotros, muchachos, ¿sí? Y vamos a Customers. Aquí en Customers, pues yo tengo lo que viene siendo la instrucción SQL para que aparezca, ¿sí? Si yo escribo, por ejemplo, aquí, select asterisco from, y vamos a ver, por ejemplo, otra tabla, y escribo orders, ¿sí?, que es mi tabla orders. Al momento de darle clic en run, pues me despliega a mí precisamente lo que ahorita acabamos de ver. ¿Por qué ahorita apareció aquí? Porque básicamente al momento de darle clic, ¿sí?, aquí cambió la tabla de manera automática sin yo tenerla que escribir.
Es una de las facilidades que nos da este sitio web para poder practicar, ¿no? ¿Por qué practicar? Porque precisamente pues es un tutorial, ¿no? Es una capacitación en SQL. Tenemos que usar a fuerzas esta base de datos con estas tablas, con estos nombres en inglés. Por lo pronto sí, por las razones que ahorita les expuse. No contamos, no tenemos instalado un servidor SQL, un servidor MySQL, ni Maria, ni Paradox. No tenemos ningún sistema gestor de base de datos. Es por ello que tenemos que recurrir de manera provisional a este tutorial y por lo tanto pues a su base de datos. ¿Sí? Bien. Y tenemos aquí, por ejemplo, select from, select, que quiero seleccionar, y from, dice aquí la columna 1 y la columna 2 son los nombres de los campos de la tabla de la que deseo seleccionar. Si deseo seleccionar todos los campos, pues básicamente se escribe un asterisco. Por ejemplo, y vamos a manejar la tabla customers. Ok, aquí en customers, ¿sí? Recordemos que tengo el campo Customer ID, Customer Name, Contact Name, Address, City, Postal Code y Country. Al momento que yo escribí o coloqué el asterisco, le estoy indicando a SQL que quiero usar todos los campos. Es decir, quiero usar los 7 campos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. Pero ¿qué pasa si solamente quiero conocer? Quiero que me diga el número de cliente, el nombre del cliente y el país. No quiero ver ni el nombre del contacto, ni la dirección, ni la ciudad, ni el código postal. Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que quitar el asterisco y seguir el formato que viene aquí. ¿Cuál es ese formato? El nombre del primer campo, coma, el nombre del segundo campo, coma, ¿sí? Y si hay más campos, pues todos divididos por comas. Entonces, por lo tanto, aquí, select, dijimos que queríamos saber customer ID, coma, customer name, coma, country. ¿Sí? ¿Con esto qué va a hacer? Va a seleccionar solamente el campo customer ID, customer name y country. Le damos clic en correr y aquí está, miren. ¿Sí? En lugar de mostrarme todos los campos, yo le estoy especificando qué campos, ¿sí? quiero, quiero visualizar. Además, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero ver los campos de dos tablas? Bien. Customer ID, Customer Name y Country son campos exclusivos de la tabla Customers. Digamos, muchachos, yo coloco el asterisco, ¿sí? Pues básicamente me va a mostrar todos los campos, ¿verdad? De la tabla Customers. Si yo quiero también ver, por ejemplo, ahorita vimos que yo al momento de escribir select y el nombre de los campos que quiero ver divididos por comas, me presenta específicamente a esos campos. ¿Qué pasa si quiero ver todos los campos de dos tablas? Bien, escribimos select, asterisco que significa todos los campos, from, ¿qué es? ¿De qué tabla? Ahorita yo estoy en la tabla customers. ¿Sí? Si yo quiero visualizar, por ejemplo, de lo que viene siendo los empleados,
Yo le estoy diciendo aquí, selecciona todos los campos de customers y selecciona todos los campos de employees, ¿sí? Y preséntamelos aquí. Y aquí está, miren. Tengo el Customer ID, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos, ¿sí? Y después me despliega a mí los campos de la tabla Employees. Employee ID, el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento, la foto y las notas. Entonces cuando yo lo despliego, aquí me va mostrando pues absolutamente todos los campos, ¿sí? Y los registros precisamente de lo que viene siendo la tabla Customers y la tabla Employees. Bien. Digamos, muchachos, ¿qué más podemos hacer con el select? Antes de entrar con lo que viene siendo otros, el complementar las instrucciones SQL. Bien, vamos a regresar y nada más vamos a mostrar lo que viene siendo la tabla customers. ¿Sí? Voy a quitar aquí lo de employees. Bien, tengo aquí yo a los empleados, ¿verdad? Perdón, tengo yo aquí a los clientes. Los clientes me los está ordenando de manera, este, de manera en orden alfabético. Digamos que está en desorden alfabético. ¿Sí? Eh, el uno pues empezó con la A y el último pues termina con la Z, con la X, ¿no? En este caso pues no hay, el último empieza con W. ¿Qué pasa si yo quiero visualizarlo al revés? O digamos que los registros están en desorden, que no están ordenados alfabéticamente. Yo le puedo decir, yo le puedo consultar aquí a través de SQL y especificarle. ¿Sí? Selecciona todos de clientes, ¿sí? Y que los ordene order by. ¿Sí? Quiero que los ordene. Bueno, mire, vamos a hacer algo. El nombre del cliente está ordenado alfabéticamente. Pero quiero que orden, si se dan cuenta, por ejemplo, el nombre del contacto no viene alfabéticamente, viene en desorden. Tenemos a María, tenemos a Ana, y luego una T, una C, una H, una F, una M. Entonces los voy a ordenar, ¿sí? Inclusive el país, miren, está Alemania, México, Estados Unidos, Suecia, Francia, España, Canadá, Argentina, Brasil, ¿sí? Bueno, vamos a ordenar primeramente, a ver, vamos a ordenarlo por el país. Entonces, select from customer order by. O sea, seleccionar todos los campos de la from de customers, que es la tabla clientes, y que los ordene por country, por país. Y le vamos a poner de forma ask, que significa ASC, ascendente, es decir, de la A a la Z. De tal manera que los clientes, ¿sí?, van a ver que se va a mover pues toda la tabla. Esta consulta se va a mover. ¿Por qué? Porque no los va a ordenar, ¿sí?, por orden alfabético ni por orden de ID. Los va a ordenar por país. ¿Sí? Entonces se supone que el primero que debe presentar es Argentina y así sucesivamente. Y aquí está, miren. ¿Se fijan? Al momento de ejecutarlo, ¿sí?, pues ya nos movió. El primero, de acuerdo al orden
que le dimos pues es Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, y Alemania, bueno, Germany, ¿no? Porque es en inglés, Irlanda, Italia, México, y Polonia, Noruega, Portugal, España, Suiza, Suecia, y Inglaterra, Estados Unidos y Venezuela. ¿Sí? Entonces con esto nosotros ordenamos lo que viene siendo precisamente este, lo que viene siendo nuestra forma ascendente. Si yo le pongo de forma descendente, que viene siendo des, ¿qué va a hacer? Pues ahora Venezuela tiene que ser el primero. Lo corremos y aquí está, miren. Nos lo modifico nuevamente. Venezuela, ¿sí? Y todo de forma descendente. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer ahora, muchachos, pues es implementar ahora lo que viene siendo, ¿sí? Y bueno, esto ya lo hicimos. Select from, es lo que decíamos. Seleccionar las columnas. Seleccionar todos. ¿Sí? Bien. Nos falta ahora. Bueno, ya hicimos esto. Select country, o sea, seleccionar eh, un solo campo de una sola tabla, ¿verdad? Bien. Eh, Tenemos también lo que es el count. El count lo que nos permite a nosotros es contabilizar o que cuente SQL el número de registros que hay dependiendo del resto de la instrucción que nosotros le estamos indicando. La manera que se utiliza es select count y entre paréntesis lo que es el asterisco, que es todos los registros que hay, seguido del campo, ¿sí? de nuestro base de datos, ¿sí? Y precisamente de lo que viene siendo la tabla. Y, por ejemplo, bueno, esto fue nuestra consulta de mostrando precisamente todos los campos, perdón, el campo país de forma descendente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora, select count, entre paréntesis asterisco, from customers. De esta manera, tendría que desplegarnos a nosotros un número, ¿sí? Ese número sería el número de registros. Entonces, aquí viene, 91. Si quiero conocer, por ejemplo, cuántos registros tiene, digamos, la tabla productos, al momento de ejecutarlo, pues ya nos muestra aquí que son 77. Entonces, ahorita aquí sabemos nosotros, precisamente porque la página nos despliega el número de registros que hay en cada una de las tablas. Pero ya digamos que necesitamos el valor así, obtener este valor para seguir con una programación, pues sí, este sería lo que se tiene que realizar, ¿no? Select count, entre paréntesis, asterisco, y por la palabra from, y el campo que estamos buscando, ¿sí? Bien, tenemos ahora la instrucción where, ¿sí? Que sería lo siguiente que vamos a tratar.